le adore. Con nosotros, la hermana Scarlett Hernández, del Ministerio de Música y Danza, Corazón de Adorador. Corazón de Adorador. Buenas tardes, que Dios me lo bendiga, que este día, ¿verdad?, la paz del Señor esté en cada uno de sus hogares. Les saluda a su hermana en Cristo, Scarlett Hernández. Y como toda la semana, ¿verdad?, siempre traemos un tema que tiene que ver con el carácter que debe tener un adorador. Es importante entender de que nosotros como adoradores necesitamos desarrollar el carácter del Señor en nuestras vidas, como a través de las cualidades, ¿verdad? Hemos hablado en este transcurso de este año, ¿verdad?, que ya tenemos de estar al aire, pues sobre valentía, sobre responsabilidad, honor y bueno, muchos otros, ¿verdad?, que nos han ayudado en este año a crecer. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre cómo un adorador puede ser virtuoso. Vamos a hablar de la virtud en este momento como parte de la cualidad de carácter en nuestras vidas como adoradores. Para ello vamos a irnos al libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8, que dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar. Vemos, hermanos, de que el apóstol Pablo nos habla de las cosas que debemos de pensar, las cosas que debemos de hacer y el resultado que todo ello va a tener una vez que nosotros lo hagamos. Pablo está hablando a creyentes. Vemos al inicio del texto que Pablo dice, por lo demás, hermanos, ¿verdad? No está hablando a los inconversos, está hablando al pueblo de Dios. Entonces vemos, hermanos, de que esta palabra está dirigido para los creyentes. En este caso lo vamos a enfocar para los adoradores, aquellos que están sirviendo en el área de danza, en el área de música. Dice también la palabra de que estos hermanos tenían que pensar en ciertas cosas. No podemos llegar a ejecutar la virtud si nuestros pensamientos están contaminados. Entonces, Pablo, cuando se refiere a esta palabra, es porque él está convencido que el creyente que va a asimilar la palabra es una persona que tiene la capacidad de controlar sus pensamientos. Así es, controlar sus pensamientos. Dios quiere un verdadero adorador que deje todas las cosas viejas, y eso lo vemos en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Nosotros como adoradores no podemos venir y tener nuestro pensamiento arraigado en el pasado, arraigado en nuestra mala manera de vivir, ¿verdad?, sin Cristo. Nosotros tenemos que dar un nuevo enfoque a nuestras vidas, pero a través de una mente renovada, como dice la palabra, dejando las cosas viejas ya a un lado. Es como cuando nosotros estamos, ¿verdad?, niños, venimos creciendo, somos adolescentes, llegamos a la juventud, después a la madurez, ¿verdad?, de la adultez. Y no podemos seguir siendo ya adultos como niños. Entonces las cosas de los niños quedaron en el pasado. Y así mismo nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir dejando ya las cosas que ya pasaron. Ahora, como nosotros como adoradores debemos de formar cualidades de carácter. En este caso les decía que necesitamos la virtud. La virtud. ¿Qué es la virtud? Bueno, la virtud es la excelencia moral que mi vida manifiesta cuando hago lo correcto constantemente. Hacer lo correcto no en un determinado tiempo, es constante, siempre, a cada minuto, a cada momento. Las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos para agradarle a Él, Él quiere que la hagamos en cada día, en cada momento, no en determinadas etapas de nuestra vida, o cuando nos sintamos bien, o cuando no tengamos problemas. No, Dios quiere que nosotros desarrollemos virtud en cada momento de nuestra vida. Ahora, como dice el concepto de virtud, dice, es la excelencia moral
que mi vida manifiesta, la excelencia moral. Nosotros hemos aprendido desde muy chiquitos en las escuelas sobre la formación cívica de cada uno de nosotros y nos enseña cualidades de morales como la honestidad, la responsabilidad, ¿verdad? Que nos hacen desarrollarnos como futuros ciudadanos, ¿verdad? Niños de bien que van aprendiendo moral para que cuando lleguen a ser mayores, pues estos desarrollen la moral. Ahora, si nosotros venimos y crecemos sin moral, no crecemos con virtud, ¿qué va a pasar? Nosotros no vamos a hacer lo correcto. No vamos a manifestar en nuestra vida esa constancia de hacer las cosas bien. Por eso es que en este tiempo, por la falta de enseñanza de la moral, es que hay muchos casos de hogares fracasados. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta la virtud que Dios quiere que cada uno tenga en su vida. Entonces, dado que tenemos fraccionada la cualidad de la virtud, entonces nosotros no podemos ser ese adorador que, como dice la palabra, piensa en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre. Y vamos a estar meditando sobre estas cosas que habla el texto de Filipenses capítulo 4 versículo 8. Dice la palabra, siendo nosotros, dice, pensando en lo que es verdadero. ¿Cuándo pensamos en lo que es verdadero? Bueno, teniendo primeramente el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque si tenemos al Espíritu Santo, entonces Él nos va a redarguir. Pero también necesitamos tener la palabra de Dios como parte de esa teoría que nos va a llevar a la práctica. Si no tenemos la palabra, el Espíritu Santo no va a hacer ningún efecto en nuestras vidas, porque no vamos a conocer qué es lo que Él nos va a confrontar de la palabra. Ahora, según Pablo, un verdadero hijo de Dios no piensa en cualquier cosa, debe ocupar su mente para las cosas del reino. Dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero nosotros muchas veces siempre nos vamos a enfrascar en conseguir otras cosas que no son del reino de Dios, porque no creemos que sea efectivo buscar el reino de Dios. Creemos que las añadiduras se tienen que buscar primero para que después podamos tener el tiempo para buscar el reino de Dios, y no es cierto, porque si buscamos primeramente las demás cosas, nos vamos a afanar y lo que vamos a hacer es tener tanto afán que no nos vamos a enfrascar en pensar en las cosas del reino. No le vamos a dar la importancia al servicio al Señor. Entonces, como adoradores, dice la palabra que debemos de pensar en lo verdadero. El hombre natural, el hombre como creación, sabemos de que cuando Adán y Eva pecaron, cuando el Señor los llamó, ellos empezaron a mentir, ¿verdad? Empezaron a decir no, que fue la mujer, no, que fue la serpiente, y al final se escabulleron del Señor y fue un caos. Entonces, el hombre miente para justificar sus faltas. Nunca el ser humano va a decir, no, tengo que ser responsable y decir la verdad, aunque me cueste el castigo que me cueste. Entonces, dice la palabra en primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, de que si nosotros dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Oiga bien lo que nos dice primera de Juan 1:6, que si nosotros venimos y decimos que tenemos una relación con el Señor, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. ¿Qué es vivir en la oscuridad? Bueno, dice, es vivir engañados, ¿verdad? De que puedo estar en la iglesia, puedo decir que voy a servir al Señor, pero estoy en la oscuridad. ¿Por qué? Porque estoy mintiendo, estoy adulterando, estoy fornicando, estoy robando, estoy dividiendo al pueblo de Dios, estoy trayendo disensiones, estoy en pleito. Entonces todo eso oscuro es lo que nos aparta a nosotros de lo verdadero. Lo verdadero que nosotros podemos conocer es Cristo, ¿verdad? Entonces, si dice la palabra que si decimos tener una relación con Él, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Y eso lo decíamos en 2 Corintios 5, 17, dejando todas las cosas viejas en el pasado. Así que pongamos en práctica la verdad, que nos va a ayudar a nosotros a ser esos verdaderos adoradores dignos del Señor. Ahora, dice la palabra en Filipenses 4:8
de que el adorador también tiene que pensar en todo lo que es honesto. El hombre siempre piensa en enriquecerse a través de cosas ilícitas, a través del soborno, pero no piensa en lo que es digno de respeto. En Romanos capítulo 13, versículo 7 dice: pague cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deba honor, ríndanle honor. Y vemos que esto sería la manera de que el ser humano piense en lo honesto. Lo honesto porque no le vamos a robar a nadie, no le vamos a robar a Dios. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos de entender como adoradores es de que si nosotros estamos bajo ese llamado del Señor de servirle en lo que es la música, en lo que es la danza, pero nosotros venimos y no le damos ese honor al Señor a través de nuestro servicio porque se nos ocurrió irnos, no sé, al cine, irnos con los amigos, entonces no le estamos rindiendo, no estamos pensando en lo honesto, no le estamos rindiendo al Señor el honor que Él se merece. Entonces, si nosotros no estamos rindiéndole al Señor ese honor, entonces nosotros no estamos siendo virtuosos. Y les repito, virtud dice es la excelencia moral que mi vida manifiesta. O sea, lo tengo que transmitir, no es solamente que voy a decir, sí, yo soy la super cristiana, yo soy la super adoradora, yo soy la super danzarina. No, no es que solamente lo tengo que decir, tengo que demostrar ser la persona que yo soy. Esa es la virtud. Ahora, no vivir de una manera engañada, como decíamos en la parte de pensar en lo verdadero. Tenemos que ser lo que realmente decimos ser. Entonces, parte del honor es de que usted le dé al Señor lo que Él se merece. Y no solamente el servicio. Si nosotros venimos y fallamos al culto, no solamente le estamos robando la alabanza a Dios, le estamos robando las ofrendas porque ese día no ofrendamos, le estamos robando el diezmo porque tal vez ese día usted no diezmó. Y yo le pregunto, cuando usted regresa al siguiente día al culto, ¿usted repone lo que usted no le dio al Señor? No, usted no le repone nada. Entonces, perdemos de darle al Señor lo que Él se merece. Decía, la palabra cuando le preguntaban a Jesús de que si había que darle al César los impuestos. Entonces le dijo el Señor, ¿de quién es esa moneda? ¿De quién tiene el retrato? Del César. Pues entonces denle al César lo que es del César, pero a Dios denle lo que es de Dios. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso honesto que Dios quiere para nuestra vida. No podemos decir soy un hijo de Dios y tal vez mi mente, mis sentimientos están desviados del Señor. Ahora, decía la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 versículo 8, que aparte de todo lo verdadero, todo lo honesto, el ser humano, el hijo de Dios, el creyente, el convertido, tiene que pensar en todo lo que es justo. Esto tiene que ver con lo que es recto. Hay cosas que vienen y afectan la doctrina y la práctica de la palabra. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, la hechicería, la adivinación y otras sinnúmero de cosas. Esto atentan a que usted pueda practicar la sana doctrina. Y en Proverbios capítulo 21, versículo 21 dice: el que va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra. Entonces, la persona que quiere o sigue lo que es recto, lo que es justo, dice que va a encontrar una vida próspera, una vida que le van a rendir honra, ¿verdad? Porque de nada sirve llegar a la muerte para que alguien hable bien de ti o alguien hable bien de mí, ¿verdad? Necesitamos que las cosas sean en el momento, que el testimonio de uno hable por uno mismo. Y ustedes saben de que cuando estaba Jesucristo con los discípulos y le preguntaron de que quién era, pues uno de los discípulos le dijo, pues yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, pues entonces bienaventurado porque has creído en lo que era Jesucristo o en lo que es Jesucristo hasta este momento. Entonces, hermano, Dios quiere que como adoradores, ¿verdad?, mostremos esa actitud por la virtud que nos lleve a nosotros a pensar en lo que es puro. Eso puro para evitar
cualquier cosa de impureza en nuestra vida. Hace unas semanas atrás yo hablaba que nosotros como seres humanos tenemos que tener pureza en tres áreas: la espiritual, la mental y la física. Si nosotros no tenemos esa pureza espiritual en nosotros, entonces nos apartamos de Dios. Si no tenemos la pureza mental, entonces nuestros pensamientos están contaminados. Y si no tenemos la pureza física, entonces, hermanos, nos estamos engañando y estamos jugando con nuestra propia salud. Ahora, cuando nosotros decimos que tenemos que enfocarnos en lo puro, se refiere a evitar de pensar en cualquier cosa impura con respecto a nuestra sexualidad, ¿verdad? Sabemos que en este tiempo el enemigo ha venido a engañar al ser humano, de que hace que la mujer piense que es hombre y al hombre lo hace pensar que es mujer. Y ahora en este tiempo y en muchos países lo hemos visto, de que están luchando porque los países les permita, ¿verdad?, el matrimonio, les permita la adopción, y creen que eso es natural, pero no. Dios dice la palabra que no se equivoca, hizo al hombre e hizo a la mujer y dice que fue perfecto. Entonces, si es perfecto, el único que desvía los pensamientos es el Señor. Ahora, esto no solamente tiene que ver con la sexualidad, hablando de que si se cree el hombre mujer o la mujer se cree hombre, sino que cómo la persona en su integridad se mantiene para su futuro esposo o su futura esposa. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 5: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Imagínense, si nosotros tenemos nuestros pensamientos contaminados, entonces dice que eso es idolatría. Estamos poniendo a Dios en un segundo plano, y eso es peligroso para un adorador, porque esto nos aparta del Señor, y dice que al final esto es una rebelión en contra de Dios. Como adoradores nosotros tenemos que tener nuestra mente bien sana en lo que es puro, de conservar tu pureza hasta el último instante que tú te vayas a casar, porque eso es lo que Dios dice. Dice que padre dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, deja que las cosas lleguen en su momento y dedícate a ser ese adorador virtuoso que Dios quiere que tú seas, expresando esa virtud, esa excelencia moral en tu vida cada día. Pero no digas, es mi tiempo de juventud y yo tengo que hacer con mi juventud lo que a mí me plazca. No, dice la Biblia, y te lo acabo de leer en Colosenses 3:5, considera tus miembros de tu cuerpo terrenal como muerto. ¿Para qué? Para que no seas idólatra, no seas rebelde. Entonces, otra cosa que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros somos adoradores virtuosos, según la palabra de Filipenses capítulo 4 versículo 8, es que pensemos en lo amable. Casi todas las peleas surgen por falta de amabilidad. ¿Por qué? Porque no nos interesa cómo se pueda sentir la persona que está conversando con nosotros. Entonces, dice Proverbios capítulo 15, versículo 1, que la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Por eso es que a veces los padres, ¿verdad?, cuando ven que sus hijos están ahí en el dime que te diré, le dicen, ya, cálmate, no le estés echando leña al fuego. ¿Por qué? Porque esa acción de seguir contestando y no ser amable, dice que lo que va a hacer es aumentar el enojo. Entonces, como nosotros, como esos adoradores, necesitamos ser personas, siervos de Dios, amables, gentiles, que glorifiquen y que den testimonio de realmente del Hijo de Dios que somos nosotros. Entonces, debemos nosotros de enfrascarnos en glorificar el nombre del Señor. Ahora, dice la palabra que el único que divide y que trae pleitos, disensiones, es Satanás. Y cuando nosotros venimos y no somos amables, sino que estamos en el pleito, en la discordia, en el enojo, en la división, ese fruto que se puede ver es simplemente de que usted lo que menos tiene es el Espíritu Santo. Lo que menos tiene es el fruto del Espíritu. Lo que menos tiene es virtud.
Entonces, nosotros mismos damos a conocernos realmente como somos. Dice la palabra que por nuestros frutos nos vamos a conocer. Entonces, la persona que no es amable, la persona que no es pura, la persona que no es justa, la persona que no es honesta y que tampoco es verdadera, es cualquier cosa menos un hijo de Dios. Es cualquier cosa menos ese verdadero adorador que Dios quiere. Entonces, necesitamos tener el discernimiento. ¿Pero qué da el discernimiento? Bueno, lo da la palabra como la teoría y la da el ejercicio de la misma, que es nuestra práctica, para que nosotros podamos tener el discernimiento. Mientras no tengamos discernimiento, mi hermanito, va a ser fácil para nosotros venir y aumentar el problema en la iglesia, aumentar el problema en casa, dividir a la familia, entrometernos en lo que no nos importa. ¿Y qué va a pasar, mi hermano? Vamos hasta inclusive pensar que la salida más rápida es irnos hasta de la iglesia o de nuestras casas. Y eso lo vemos en mentes tan carnales como en jóvenes que no están sujetos a sus padres porque lo que menos quieren es buscar de Dios. Entonces, necesitamos tener discernimiento, joven, no se deje embaucar. Recuerde que el Señor lo que quiere es que usted tenga una vida, como decía Proverbios 21:21, que usted tenga una vida próspera, de honra. ¿Y eso cómo lo logra? Realmente dejando su vida pasada, como dice 2 Corintios 5:17, siendo esa nueva criatura en Cristo y tomando todas las cosas que son hechas nuevas. Si antes usted era una persona chismosa, pues sea esa nueva criatura y deje de ser chismoso y sea ese siervo del Señor que dé testimonio. Decía también el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8 que esa persona virtuosa tiene que ser una persona que hablen de ella de una buena manera. Dice lo que tenga que ver con un buen nombre, ¿verdad? No es uno hablando de que si te pusieron un nombre sofisticado, que te llaman fulano de tal o sotana de tal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando a lo que tú como persona testificas con tu vida. Esto se refiere a lo que es conocido por todos como algo digno, ¿verdad? En Hechos capítulo 24, versículo 16 dice: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Cuando nosotros estamos jóvenes y no meditamos en nuestras acciones, nosotros no podemos encontrarnos irreprensibles. Irreprensible es aquella persona intachable, aquella persona que no se le puede juzgar de algo porque es recta, es justa. Y era lo que hablábamos anteriormente. Entonces, según el texto, tenemos que, dice, como dice Hechos capítulo 24, versículo 16, tenemos que esforzarnos por conservar ese testimonio de Dios en nuestra vida. Es difícil a veces cuando somos jóvenes esforzarnos, pero no es imposible, porque hay alguien que te ayuda, hay alguien que cuando tú te dispones a hacer la voluntad de Dios, dice que es tu ayudador, y ese es el Espíritu Santo. Cuando tú realmente tienes a Cristo en tu corazón, no hay nada que te pueda detener, porque tu vista, tu visión, tus perspectivas, tus metas están puestas en el Señor, y esas metas te llevan a alcanzar esa perfección en el Señor. Muchas veces nosotros vamos a ver en la palabra que el Señor dice: sed perfecto como Dios es perfecto. Pero decimos: no, solo Dios es perfecto, yo no puedo alcanzar esa perfección. Claro que la puedes alcanzar, pero para alcanzarla tú te tienes que esforzar, y dice la palabra, por conservar al Espíritu Santo de Dios, porque si tú no conservas al Espíritu Santo de Dios en tu vida, entonces tú le vas a dar libre a la carne, le vas a dar libre a los malos pensamientos. ¿Y qué va a venir? Cuando venga el Señor a pedirnos cuentas de nuestras vidas, no vamos a hallarnos inscritos en el libro de la vida. Y eso es un peligro, porque al no hallar nuestro nombre en el libro de la vida, dice que seremos echados al lago de fuego. Entonces, no solamente tenemos que buscar ese testimonio
para agradar a Dios, sino también dice que tiene que ser, según el texto de Hechos, también delante de los hombres. Y vemos que el mayor ejemplo que nosotros podemos tener es a nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando Él estaba en el templo, cuando los padres se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos, se regresaron al templo y lo vieron que estaba ahí. Dice que los maestros de la palabra, dice que estaban asombrados, estaban atónitos de tanta sabiduría que Jesucristo tenía. ¿Por qué? Porque a Jesucristo le encantaba conocer la palabra. Y mucho en este tiempo no nos gusta tener la palabra porque la vemos aburrida, la vemos fuera de contexto, y es por eso que muchos jóvenes hacen lo que quieren, porque no tienen esa palabra que les dé ese camino, esa guianza, esa luz, como decimos nosotros los padres, le den esas riendas, ¿verdad?, a los hijos. Entonces, por esa razón vemos que cuando hay un ministerio de alabanza, hay un ministerio de danza con miembros muy jóvenes, hay que tener todavía el doble de cuidado, porque estos jóvenes no ponen ese testimonio, no se esfuerzan por conservar siempre ese testimonio. ¿Y qué pasa? Creen que el servir al Señor dentro de un ministerio de alabanza es venir, tocar, sentirse que están siendo parte de una banda. No, no es una banda. Tienes que recordar que tú eres parte de ese llamado del Señor para ministrar. ¿Para ministrar qué? Para ministrar la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios no es cualquier cosa. Y como no es cualquier cosa, tú tienes que enfrascarte y que tienes que ser una persona de testimonio para glorificar el nombre del Señor. Entonces, regresándonos al texto que decía el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios, si tú estás enfrascado en servir al Señor, tienes que pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo lo que dice la palabra, que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, ¿cuál es la virtud? La excelencia moral que tu vida manifiesta cuando haces lo correcto constantemente. Si alguna alabanza, en esto pensar. Entonces, hay cosas que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas, pero depende de nosotros pensar en ellas. Así es, depende de nosotros, porque ya Dios nos dio su palabra, ya Dios nos ha dicho en su palabra que escojamos. Y así es, escojamos. Dice la palabra que el Señor nos dice: escogeos pues la bendición o la maldición. Depende de nosotros cómo querramos llevar nuestra vida, pero no la lleve a la ligera si usted es un adorador. No la lleve por llevarla si usted se considera un hijo del Señor. Y bueno, espero que con esta reflexión de cómo ser un adorador virtuoso, usted empiece a pensar en lo que Dios quiere para tu vida. Y dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y bueno, antes de despedirnos, queremos, ¿verdad?, enviar esos saludos a Obed Isaí, que nos estaba viendo de nuestra página en Facebook, Corazón de Adorador, a Lester Ponce, Dios me lo bendiga, a Marixa Maradiaga, que Dios me la bendiga. También teníamos ahí a Blanquita Sosa desde Costa Rica, Dios me la bendiga. A Jackie López, que también Dios te bendiga. Dios te bendiga a Jackie López desde Coajachillo número 2. A Rosa Elena Pérez, Dios te bendiga, Rosita. Y bueno, que a Jordi Ponce desde España. Dios me lo bendiga, hermano, que Dios me le dé la fortaleza allá. Yo sé que están en cuarentena y que espero en el Señor que ya pronto todos, ¿verdad? Porque no solamente ustedes, también aquí pues han habido ciertos casos, pero yo sé que allá pues han estado un poquito más serias las cosas. Pues Dios les dé fortaleza. Dios bendiga también al resto de mi familia que también está allá, que también está en esta situación, pues que Dios me le dé fortaleza. Y vamos a estar orando para despedirnos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Sabemos, Señor, de que tú nos llamas, Padre, a que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo aquello, Señor, que glorifique tu nombre. Padre, como adoradores necesitamos glorificar tu nombre, dando a conocer ese verdadero Hijo de Dios que somos, Señor.
a través de tu sangre preciosa. Te pido, Señor, que bendiga a cada uno de los que nos están escuchando, nos están sintonizando por Radio Ondas de Luz y por los que nos están viendo, Señor, por nuestra página en Facebook, Corazón de Adorador. Te pido que los bendigas a todos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu guiándonos en medio de las adversidades. Danos, Señor, siempre, Dios amado, esa estrategia para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde tener las precauciones, tome las recomendaciones de vida para mantenerse, ¿verdad?, alerta ante esta circunstancia del coronavirus que tenemos, pero que más que todo, recuerde que el Señor es fiel y justo y no nos va a dar algo que no podamos soportar. Así que será hasta el próximo programa. Que Dios me los bendiga y que la paz y el gozo del Señor sea con cada uno de nosotros. Saluda a nuestro pastor Orlando y su esposa Yoconda. Que Dios me los bendiga en gran manera. Y se despide de ustedes hasta la próxima semana su hermana en Cristo, Scarlett Hernández.